La lectura la vamos a hacer hoy también en la versión Nueva Traducción Viviente y leemos Mateo 6:25. Hoy solo vamos a predicar únicamente acerca de este versículo. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Piensa en estas palabras. Aquí nuestro Señor Jesús, lo que está haciendo es confrontar las preocupaciones y el afán. En el griego es la palabra merimnao, que quiere decir una preocupación que divide el corazón. Es decir, hay personas que dicen, sí, yo soy creyente, yo creo, pero es que me afana el arriendo, es que me afana la cuota del apartamento, la cuota del vehículo, me afana la cuota que tengo que pagar mensualmente por la educación de mis hijos, me afana el alimento que tengo que llevar a mi casa. Pero ¿qué dice el Señor? No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Entonces, allí en el corazón es donde se forma como esa división, como esa no encuentro otra palabra, división es la palabra más certera que tengo en estos momentos. Y eso genera ansiedad, eso genera preocupación, eso genera tristeza, eso genera angustia, eso genera incluso insomnio en algunas personas. Y estamos hablando de creyentes, porque acordémonos, ¿a quién escribió o a quién dio y habló el Señor el Sermón del Monte? ¿A quiénes? Dice, a los bienaventurados. Bienaventurados sois. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el Señor se reúne con los discípulos, con los creyentes, y es a ellos a quien les envía el mensaje. Y ese mensaje les dice, ustedes no deben preocuparse por nada, porque yo estoy con ustedes. Amén. Y tenga cuidado con esto. El Señor no prohíbe trabajar. Al contrario, Él dignifica el trabajo. Él lo que hace es venir y corregir la preocupación y la ansiedad. Hay quienes hoy en día abren su tablet o su computador y llegan y se hacen un presupuesto, y está bien que hagan un presupuesto. Eso es sabio, eso es bueno hacerlo. Pero no que ponga toda su preocupación allí si el plan no se le cumplió. Si el presupuesto se le desbarajustó un poquito, pues, hombre, corrija, verifique, vuelva y revise. Pero tenga en cuenta que el Señor está corrigiendo en tu mente y en tu corazón esa preocupación y esa ansiedad, porque Él dice, yo te daré todas las cosas que tú necesitas. El Señor nos enseña en esta palabra que la vida es más que eso. Él establece el valor espiritual por encima de lo material. Es decir, que cuando tú tienes vida espiritual, vida de comunión con el Señor, pues Él que te está viendo, Él que es tu Padre, Él te da todas las cosas porque Él escucha tu oración. Ahora la pregunta es, ¿tú estás orando? Cada día lo debes hacer. ¿Sabes hasta cuándo debes orar?
hasta que te acostumbres a vivir orando 24 horas al día, incluso en sueños. Incluso en tu sueño debes aprender a vivir orando. Y debes pedirle al Señor que te enseñe eso. Eso no es imposible, es totalmente posible. Que si tú estás en el trabajo, tú estás orando, en tu mente estás orando, estás entregando toda tu vida al Señor y no coges un rezo que pusieron por allá en internet y lo publicas y de pronto lo repites y ya. Eso no es orar. Orar es hablar con Dios. Orar es someterte a Él. Orar es reconocer que tú lo necesitas. Por eso, recalquemos un poquito estas palabras de ese verso cuando inicia. En esta versión NTV dice, por eso les digo que. ¿Sí? Pero en la Reina Valera dice, por tanto os digo, no se afanen, no se preocupen. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús viene hablando a sus seguidores, y si vamos al contexto de todo el capítulo 6 de Mateo, vamos a ver a recordar qué es lo que el Señor nos ha dicho. Él durante todas estas enseñanzas que hemos traído, no solo del Sermón del Monte, sino además este año del capítulo 6 de Mateo, nos vino a enseñar del dar y de cómo hacerlo. No para ser vistos, el no hacer sonar trompetas, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? El orar, no como los hipócritas, porque ellos aman el orar para ser vistos. Y nos enseñó que debíamos entrar en nuestro aposento, es decir, en un lugar secreto escogido por cada uno de nosotros, y cerrada la puerta, que oráramos allí al Padre que ve en privado y que recompensará en público. Y luego nos enseñó la oración, el modelo de oración, es decir, el Padre Nuestro, no para que lo repitamos como loritos, sino para que entendamos que es una instrucción de cómo debemos reconocerlo a Él. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y que santifiquemos su nombre, que reconozcamos su grandeza, su deidad, su potencia, su soberanía, los atributos de Dios, que seamos entendidos que Él es nuestro creador, nuestro hacedor, que fue Él el que nos dio aliento de vida. Y no por ahí como sucede con corrientes extrañas que andan diciendo, no, yo no confieso que estoy enfermo o que la enfermedad me puede tocar o que la escasez me puede tocar. Yo no confieso eso porque las palabras tienen poder y me va a hacer daño y no sé qué y voy a seguir enfermo. No. Si el Señor permite una enfermedad en tu vida, es porque Él te está probando. Algo está corrigiendo Él en tu vida. Si el Señor permite la escasez en tu vida, en tu hogar, en tu familia, algo está probando. ¿En dónde? En tu corazón, en tu mente. Porque hay orgullo, porque hay soberbia, porque hay vanagloria, porque hay cosas que el Señor aborrece, hay pecado, y el peor pecado que puede haber en nosotros es nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra resistencia a nuestro Dios, que nos dice, no, yo quiero tus bendiciones, pero no quiero que estés conmigo. Yo no quiero abandonar este pecado porque me gusta mucho pecar. Eso es lo que tenemos que reconocer. Entonces ese orar es rendirse, es humillarse. Cuando tú vas a la presencia del Señor, debes ir y humillarte delante de Él. ¿O acaso es que tú eres más grande que Dios? ¿Acaso puedes hacer crecer un solo cabello a los que ya tienes? ¿No? Luego nos habla de que cuando ayunen, en todo el contexto de Mateo 6, que no seamos austeros o evidentes como los hipócritas. Cuando hagan como el Señor ordena, entonces, ¿qué sucederá? Que recibiremos recompensa.
todos los que oramos, todos los que ayunamos, todos los que vamos a su presencia. También llamó a su pueblo, y lo es para nosotros también, que no hagamos tesoros en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Y no quiere decir que si el Señor permite que tengas una propiedad o varias, no quiere decir que no las puedas tener, que vayas y las vendas todas y vayas y le des a los pobres. No, el Señor no nos está diciendo eso. Nos está diciendo es que lo pongamos a Él por encima de todas las cosas, como tal nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mandó a hacer más bien tesoros que hiciéramos en el cielo, donde las polillas no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Él fue el que dijo, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Piensa en eso. Cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos para recibir la palabra, pero a la vez reflexionamos acerca de lo que es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos da. Entonces, piensa en esto. ¿El Señor te dio un trabajo o lo conseguiste tú? Entonces, si el Señor te dio el trabajo, ¿de dónde vienen los recursos? Del Señor. Y si los recursos vienen de Él, entonces son de Él. Yo debo honrar su santo nombre con lo que el Señor me da. Es decir, yo no puedo coger el dinero e ir a meterme en un prostíbulo. No puedo coger el dinero e ir a comprar marihuana. No puedo coger el dinero e ir a hacer lo que me dé la gana con el dinero que Él me dio, porque ese dinero, si soy creyente, proviene de Él y Él lo ha santificado. Y si Él lo ha santificado, entonces yo no lo puedo pisotear. Si te dio un apartamento, yo no puedo ir a hacer orgías en ese apartamento. Yo no puedo ir a hacer lo que me da la gana con lo que Dios me ha dado, porque el Señor es celoso, es un Padre celoso, dice la Escritura. Entonces debo corregir, debo pensar qué es lo que yo hago. Para eso es que venimos a la iglesia, para recibir del Señor la enseñanza y corregir lo que está mal dentro de mi corazón. No, es que yo he trabajado mucho y entonces tengo derecho a tomarme mis whiskycitos. Y entonces va y se compra su botella de esta o de aquella e invita a los amigos, pues está pisoteando el dinero que Dios le dio. Más adelante llega un periodo de escasez y lo general es que la gente dice, ¿por qué Dios me está pasando esto? ¿Sí o no? Ahí es donde están los resultados. O el que va y se busca un amante y cree que nadie lo ve, pues Dios lo está viendo. Está usando el dinero que Dios le dio para ir a pisotear el dinero que Dios le dio y cree que nadie lo está viendo. El Señor también enseñó que el ojo es como una lámpara que da luz al cuerpo, en ese contexto de Mateo 6. Y dijo, cuando tu cuerpo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener es oscuridad, entonces qué densa es esa oscuridad. Finalmente, en este contexto, enseña el Señor acerca de Dios y las riquezas. Y dijo que nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y dijo también, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Ese es el contexto de este verso 25. Y trasladémoslo a nuestros tiempos. En estos tiempos, las preocupaciones y el afán, como lo decía al comienzo, lo podemos ver
las deudas, los compromisos, las ocupaciones, la comparación que se hacen los jóvenes en las redes sociales, el miedo al futuro a corto y a largo plazo. ¿Existe o no existe esa preocupación? Pues tienes que vencer con eso. Porque el Señor dice, por nada estés angustiado, como dice en la Reina Valera. No se preocupen por nada. No es que te conviertas en un sinvergüenza. No. Es que aprendas a confiar en Él. Que Él lo dará todo. Lo suplirá todo. Y basta con que mires de aquí para atrás. ¿Cuál es el año de tu edad, de tu menor edad que recuerdas? ¿Los 5 años? ¿Los 6 años? ¿Los 7 años? Haz memoria un momento sobre eso. Y ahora trasládate desde ese tiempo hasta la vida de hoy. ¿Cuántos años tienes hoy? ¿Quién te ha sustentado? Dios lo ha hecho. Pudiste estudiar, pudiste ir a la universidad, pudiste graduarte, pudiste tener trabajo, pudiste casarte, pudiste tener una familia. ¿Quién lo hizo? Dios. Él lo ha hecho. Entonces, el Señor cuando nos lleva a que miremos esta enseñanza, nos quiere aclarar algo. El problema no es no tener necesidades. El Señor no dice que no necesitamos nada. El Señor nos dice, cuando tengan necesidades, no se dejen dominar por ellas. No nos debemos dejar dominar por las necesidades. Porque por eso dice, cada día tiene su propio afán. Entonces debemos caer en cuenta que el texto no promueve la irresponsabilidad ni la pereza, sino que nos enseña el Señor a ejercer confianza en Él sin que seamos pasivos. Nosotros somos activos, los cristianos, incluso los cristianos somos los que más trabajamos y los que más debemos trabajar con responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos? Sí. Pero no somos ansiosos, no andamos angustiados ni preocupados. Tenemos propósito, sí, claro, en el Señor, pero sin idolatría por lo material. Y hay muchos creyentes que caen en el error de decir y de sacar pecho. Es que Dios me bendijo con esto. Está bien que Dios te bendiga y le des la gloria al Señor. Pero no que andes sacando pecho de lo que tienes, ni ostentando nada, porque con eso no obtenemos nada. ¿Qué sacamos? Nada. Imagina esto. Imagínate, vamos a entrar en una pequeña película. Imagínate que nace una persona con un morral invisible. ¿Sí se dice morral? Esa mochila que se ponen atrás. Entonces, como yo ya soy de otra generación, le preguntaba a mi esposa, ¿no? ¿Cómo se dice? Mochila, morral o otra cosa. Y entonces dijimos, ahí resulta que ahora como que no sabemos cómo se dice. Y bueno, decidí, pongámosle morral a ver si van a decir, uy, tan viejito. Bueno, no importa, morral. Pero entonces imagínate que nace una persona con un morral invisible adherido a su espalda. Y en ese morral va guardando cuentas por pagar, expectativas familiares, fracasos del pasado, miedo al futuro. Y por todas esas cosas se la pasa culpándose. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera guardado, si me hubiera casado con otra, si hubiera tenido otros hijos, si no me hubiera quebrado, si no hubiera dañado a tanta gente, mi futuro sería diferente.
Y entonces miran su presente y vuelven a mirar atrás y vuelven a mirar adelante y dicen, no, yo soy un pobre, miserable. Así dice la Escritura, miserable, pobre y desnudo. Cuando nuestro hijo Juan Manuel tenía 3 años, eso ya lo certifiqué con un diálogo que tuve muy profundo con Blanquita. Vivíamos en Bogotá en un barrio que se llama Santa María del Lago. Juan Manuel tenía 3 años. Estábamos en la sala y Blanquita lo escucha llorar. Vamos juntos a la alcoba y lo encontramos literalmente bañado en lágrimas. Y Blanquita le pregunta, hijo, ¿pero por qué lloras así? ¿Qué te pasa? Y dijo, es que esta vida es muy dura. Tenía la edad de Irenita. Al comienzo, ese morral pesa poco, pero con el tiempo ese morral se vuelve insoportable. Un día alguien le pregunta, ¿por qué caminas tan encorvado? Y responde, es que esta vida es muy dura. Pero mis hermanos, el problema no es la vida dura. El problema es que has cargado muchas cosas que nunca has soltado delante del Señor. El problema es que no has ido a la presencia del Señor. El problema es que no has ido a confesarle al Señor que eres un orgulloso. El problema es que no has ido a humillarte delante de la presencia del Señor y no has sido capaz de decirle, mira, yo soy sinceramente soy esta clase de persona. No se lo has confesado a Él y por eso vives angustiado, por eso sigues cargando y sigues adicionando cosas en ese morral que te sigue pesando muchísimo. Y el Señor viene y dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, que por nada se angustien, porque tú no debes cargar lo que no fuiste diseñado para cargar. Dios no te diseñó para que vivieras angustiado. Dios no te diseñó para que vivieras desesperado. Dios no te diseñó para que vivieras una vida de angustias toda tu vida. No, Dios no te diseñó así. Ahora debemos hacer mucha claridad. Jesús no nos va a quitar ese morral. Es decir, nuestra responsabilidad, Él no nos la quita. Pero sí nos dice, no lo llenes con preocupación. ¿Estás de acuerdo? Amén. No llenes tu vida con preocupaciones. No llenes tu vida de angustias. Con eso no sacas nada. ¿Sabes qué haces con eso? Te enfermas. Cuando tú te angustias, tú te enfermas. Cuando tú te preocupas, estás trayendo enfermedad a tus huesos, a tu cuerpo, a tu vida. Cuando tú anhelas malas cosas, por ejemplo, dinero para poder ir a hacer lo que te dé la gana, me voy a San Andrés, me voy a parrandear, me voy para México, me voy para Estados Unidos, hago lo que quiero con mi vida, ahí sí deberías preocuparte, porque estás dando pasos equivocados. Ahí sí es cuando el ser humano debería preocuparse, y más un creyente. Y en Filipenses 4, del 6 al 7, nos aclara. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta que hay un condicional? Hay un condicional fuerte.
y es mientras vivamos en Cristo Jesús. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Tu vida está en Cristo? Y para vivir la vida en Cristo, entonces nuestra vida debe estar centrada aquí, en la palabra del Señor. Claro, es un proceso. No todos leemos la Biblia como otros que son más sabios que nosotros. Pero lo que sí el Señor nos manda es que lo hagamos, es que demos el paso de fe, es que avancemos, es que leamos. Al comienzo leemos un salmo, por ejemplo, que nos dice: no te angusties por nada, ven a mí, yo soy tu Salvador, yo te cuidaré, yo te llevaré. Todo el que esté cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Y cuando yo estoy aprendiendo la palabra, entonces respiro profundamente y me doy cuenta que Él está cuidándome, que Él me está hablando, que Él me está guiando, y entonces la preocupación, plop, se esfuma y se va, y sigo adelante, y el Señor me ayudará, me dará la sabiduría para resolver mis problemas. Es que no por madrugar tanto amanece más temprano, como decía mi papá. Mi papá se levantaba a las 2 de la mañana a trabajar, a dejarle a los obreros de la fábrica, les dejaba mucho trabajo adelantado, y a las 6:30 de la mañana estaba desayunando, todos los días durante montones de años. A las 8 tenía puesto su vestido, su corbata, su sombrero, estaba muy elegante y se iba a visitar a sus clientes. Al mediodía estaba en la casa y por la tarde otra vez tenía el overol puesto y estaba supervisando a sus trabajadores. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a recibir la gracia del Señor, que nos ayuda para poder caminar y experimentar esa paz de Dios que cuida nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Piensa un momento en esto. Hay cosas que tienes que abandonar, ¿cierto? Hay cosas que el Señor me está hablando a mí y me está diciendo en este momento que hay cosas que tengo que abandonar. Pero asimismo, tú tienes cosas que abandonar. Hay cosas que no son buenas, que tienes que dejar. Tenemos que examinar eso. El consejo es reemplazar la preocupación por la oración más las acciones de gracias al Señor. Oremos más, porque cuando oramos más y cuando estudiamos más la palabra, somos menos víctimas del error. Nos damos cuenta de que caemos en pecado cuando nos distanciamos del Señor. No vivamos lejos de Dios. Acerquémonos a Él. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 nos dice, hay mucha claridad aquí, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Amén. Miren, hermanos míos, como creyentes, el Señor nos enseña de manera perseverante en la forma como debemos vivir y comprobar por nosotros mismos los resultados evidentes de nuestra vida cristiana. Es decir, el Señor nos da la palabra y nos dice: ahora ve tú y compruébalo. Ve y ora. Ven a mi presencia, nos está diciendo el Señor. Ven, póstrate de rodillas en tu lugar privado y empieza a orar. Y ora, y no dejes de orar, y no dejes de orar, y verás respuesta, y tú mismo más adelante darás testimonio. Me acuerdo en estos momentos, por ejemplo, cuando iba yo al hogar geriátrico de una señora allá en el Cairo. Y allá me encontré con Aurorita.
hace más de 10 años, ¿no? Y yo iba con mi esposa a orar allá. Pero pueden saber ustedes que yo no miraba a Aurorita. Yo miraba a la señora, a las enfermeras y miraba a las personas mayores que estaban allí. Y oraba por ellos hasta que un día Aurorita me ofreció un tinto. Yo dije, oye, yo por ella no he orado. Y empecé a orar por ella. ¿Quién hizo eso? El Señor. Han pasado todos esos años y Aurorita está aquí en la iglesia del Señor. ¿Quién lo hizo? ¿Yo? No, el Señor. Porque es que Él escuchó esa oración. Los otros no la escucharon, no la creyeron, no entendieron. Aunque se les predicó la palabra, a Aurorita se le habló de la palabra del Señor y aquí está. Y luego, fruto de Aurorita, ahora está Camilo y está Diana Cristina. Esa es la respuesta de Dios a las oraciones. Pero hay personas que dicen, no, un día conocimos hace muchos años con Blanquita, una persona en un instituto que estábamos capacitándonos, que se llama o llamaba Precepto sobre Precepto. Íbamos a Bogotá cada 8 días. Y conocimos una señora que nos decía que ella tenía un esposo que era incrédulo, pero que como la palabra decía, que la mujer cristiana o la mujer creyente era bendición para su esposo. Entonces, que ya llegó el momento en que se cansó de orar por ese esposo y ya no oraba por él y no le interesaba que se convirtiera, porque él era el que llevaba el dinero a la casa. Qué cosa tan terrible. Ni se te ocurra llegar a pensar así. ¿Por qué? Porque se le acabó el dinero, o se le acabó la pensión al Señor, o se le murió, ¿y para dónde se fue? ¿Ven? Que la esposa santifica al esposo, eso dice la Escritura. Pero tenemos que examinar muy bien en los textos originales a ver cómo podemos entender bien esa palabra para no aplicarla ligeramente. Porque el Señor nos envía, ¿a qué? A hacer discípulos. Nos envía a predicar el mensaje una y otra vez. Entonces, miren que estamos descubriendo que debemos perseverar, que debemos caminar con el Señor, que entendamos que los valores que el Señor le ha dado a su iglesia local, debemos aprender a atesorarlos, a respetarlos y a convivir con ellos. Porque es que el Señor no pone un pastor o no pone un cuerpo de líderes simplemente porque se le ocurrió para que los demás los obedezcan y ya. No, es porque el Señor nos ama. Es porque el Señor está interesado, muy interesado, supremamente interesado en nuestra vida de comunión con Él. Es por eso. Es ahí donde experimentamos el amor del Señor. Entonces la importancia de atesorar la palabra en nuestro corazón es precisamente para que cuando lleguen esos tiempos difíciles, cuando atravesemos tiempos duros, entonces oremos, entonces ayunemos, pero con la certeza de que el Señor nos está escuchando nuestra oración. Y para ello, para ir a orar, debemos acompañarnos de la palabra del Señor, porque es ahí donde el Señor nos habla. Es ahí donde el Señor nos da dirección. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso es algo que debemos hacer. En Lucas 12:23 nos dice,
Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Aquí nos recuerda el Señor y hace hincapié que nuestra vida es mucho más importante que lo material. Pero si se dan cuenta que somos nosotros los que pretendemos siempre, tenemos esa tendencia a invertir las cosas. Tenemos todos esa tendencia a cambiar el orden de las cosas. Y el Señor dice, no, ustedes primeramente busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán dadas por añadidura. Pero nosotros queremos cambiarlo a nuestra manera. En la NTV dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En las próximas semanas vamos a profundizar en esos versos. Hoy estamos en el del afán. Hoy estamos en ese versículo. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Piensen seriamente en eso. Piensen seriamente en eso, mis hermanos. Mira esto. El antídoto para las preocupaciones y las ansiedades es entrar en el orden espiritual. ¿Y cuál es el orden espiritual? Es conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Tú crees que Dios es Dios? ¿Tú crees que Dios envió a su Hijo y que murió en la cruz y que derramó su sangre solo por ti? Para perdonar tus pecados. Por eso Él dice, mi vida di por ti. Entonces, cuando nosotros entramos en el orden espiritual, es decir, entramos a conocerlo a Él, es cuando las preocupaciones empiezan a desinflarse. Yo me acuerdo cuando se inició esta iglesia, por allá en el año 2003, ya estamos cumpliendo este año 23 años. Vivíamos tiempos muy angustiosos. Todo lo que yo hice, todos los haces que tenía guardados de mi manga, dentro de mi manga, se desaparecieron, se esfumaron. Llegaron los ladrones que roban, que oxidan y se robaron todo, literalmente. Se nos metieron los ladrones en un negocio que montamos con mi esposa en Bogotá de artículos deportivos, de instrumentos musicales. Se metieron y nos robaron todo. Nuestro vehículo en el conjunto donde vivíamos nos lo abrió alguien y se robó una cantidad de mercancía que teníamos ahí. Se lo robaron todo. O sea, los ladrones sí entran, minan y roban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no llevábamos una vida que era correcta. Por eso es que somos testimonio. Uno a veces se pregunta, Señor, ¿y por qué yo no llegué? Le decía yo a Samuel hace unos días, Samuelito, ojalá yo hubiera llegado a la vida cristiana con la edad que tú tienes. Yo creo que mi vida había sido muy diferente. Y Samuelito no tiene 19 años todavía. Oh, yo añoraría haber conocido al Señor en esa época, pero me tocó a los 46 años. ¿Por qué? Todo lo que yo viví, todo lo que desperdicié, todo lo que arruiné, todo lo que pisoteé, Dios lo usa hoy para yo poder decir, hermano, busca al Señor, busca el reino de Dios y su justicia, porque yo mismo experimenté lo que es la maldad, lo que es resistirse a Dios, lo que es ser esto y aquello.
Es por eso. Por eso es que el Señor dice, no te preocupes por nada, porque tu Dios es la fuente de provisión para toda tu vida. Preocúpate por tu vida espiritual y Él viene y te dice, tranquilo, confía en mí, déjate sustentar por mí. En el Salmo 55, 22 nos dice, y esto es para que nosotros lo pongamos en práctica. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esto es muy evidente, ¿cierto? Entrégale tus cargas al Señor. Entonces, ¿qué cargas? Vicios, mal genio, ira, codicia, avaricia, mentira, orgullo, soberbia, vanagloria, deseos de reconocimiento, pornografía, homosexualismo, trampas en los negocios. ¿Qué haces con tu vida? Y el Señor dice, ven, trae todo eso que te está cargando y entrégamelo a mí. ¿Vives angustiado? ¿Vives preocupado? ¡Ay! ¿Quién será el próximo presidente para que nos cambie esta situación? El que cambia tu situación se llama Dios Todopoderoso. Amén. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entonces ten presente esto. Lo que hemos vivido, como decía yo, hasta mis 46 años, estaba contando la historia del comienzo de nuestra iglesia, por eso lo aplazo un poquito para comentarlo ahora. En esa época vivíamos supremamente escasos. Vivíamos en una escasez tan tremenda que yo le decía a la gente que me encontraba en las calles, hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, aquí viviendo la abundancia de escasez. Sí, yo pues no perdía el humor, pero en la casa no había alimento. En la casa no teníamos cómo vestirnos, no teníamos para pagar arriendo, estábamos absolutamente en cero, totalmente en cero. Por decisiones equivocadas. Entonces piensa en esto. Tu vida generalmente tiene muchas decisiones equivocadas y debido a eso, cuando ingresas al camino de la fe en Dios, el Señor da comienzo al proceso de tu limpieza espiritual. Y eso no va a suceder de un día para otro. No, el Señor lo hace llevándote paso a paso porque necesitas ser enseñado en el proceso para que no vuelvas atrás jamás. Eso es lo que el Señor hace. Dios sostiene lo que tú no puedes sostener. Es que nos creemos muy machos. Los colombianos nos creemos muy valientes y eso es algo bueno, pero en el sentido correcto. Y cuando conocemos a Dios, empezamos a hacer lo que es correcto. Es decir, que cogemos todas esas preocupaciones, todas esas cargas, todas esas angustias, todas esas ansiedades y vamos y se las llevamos a Él, las ponemos delante de su presencia y decimos, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego porque solo tú la puedes gobernar. En nuestra iglesia hubo una persona que dependía de los ansiolíticos para vivir. Andaba llena de ansiedad, de preocupaciones, de angustias, de ires, de venires. Pero lo que veíamos era que cada rato se le abría una puerta, ¿cierto? Salía de aquí y al otro día ya tenía trabajo. Salía de ese trabajo porque vivía muy angustiada. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué será lo que me va a pasar en esta vida? Y al otro día tenía trabajo. Y ella tenía muy buenos ingresos y sin embargo no era profesional. Pero el Señor la bendecía.
Cuando ya salió de la industria farmacéutica, resultó en un concesionario de vehículos y llegaba y se vendía 6, 7 carros al mes. Era la persona que más ofrendaba en esta congregación, pero sin embargo la ansiedad no se le iba. Ay, yo no sé qué será lo que va a pasar. Y vivía angustiada todo el tiempo, y si no se tomaba la pastilla, se moría. Eso era lo que ella creía, ¿no? Santiago 4:14 nos dice: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Las preocupaciones, hermanos, y el afán o la ansiedad son ilógicas, porque nosotros no podemos controlar el mañana. Tú no puedes controlar el mañana. Tú no puedes, como dice la Escritura, añadir a tu estatura ni un milímetro. Tú no lo puedes hacer. Ah, no, que me pongo tacones. No, estamos hablando de tu ser, de tu vida. No puedes. Tú no puedes hacer crecer un solo cabello en tu cabeza. Entonces tenemos que aprender que si nosotros no podemos controlar, hay otro que sí puede controlar, y es nuestro Padre. Él sí lo controla todo. Él sí se preocupa por ti. Pero Él no se preocupa con ansiedad, sino que Él te ve a ti sufriendo y dice: ¿y este por qué no viene a mí? Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Eso es lo que el Señor dice. Entonces tú debes orar así y debes ir a la presencia del Señor y decir: Señor, yo te entrego esto, yo te rindo mi vida, te entrego todo. Nombra tu carga. ¿Qué es lo que tienes en ese morral? Piensa en eso, por favor. Lo que tú nombras, lo reconoces. Y cuando lo reconoces, lo entregas al Señor. No lo cargas más. Lo pones en las manos de Jesús, quien lleva la carga pesada. La carga liviana la llevamos nosotros. Por eso el Señor dice: oye, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es nuestra carga liviana. Pero la carga pesada la lleva Él. Entonces, entrega tu carga de manera consciente. Recuerda, mi hermanito, no es automático, no va a suceder de un día para otro. Entrega tu carga y sujétate al Señor. Ora. Confiesa a tu Señor tus pecados cada vez. Proclama tu confianza en Él. Suelta el control de tu vida en las manos de Él. No es que te vuelvas un descarado, no. Tú tienes unas responsabilidades. Tú eres madre, tú eres padre, tú eres miembro de la sociedad. Tienes unas responsabilidades como un trabajo. Cumple con eso. Pero tus cargas déjalas en las manos del Señor. Y Él te guiará. Organiza y vive con prioridades claras. Menos preocupaciones, menos ansiedades, pero mayor enfoque en Cristo, en tu desarrollo cristiano. ¿Te preocupa tu desarrollo cristiano o lo tienes en menos o lo estás pisoteando? Aprovecha las herramientas que el Señor provee. En esta iglesia y en la iglesia del Señor en toda la tierra, el Señor estableció que sus miembros, los hijos suyos, nos reuniéramos. Eso estamos haciendo en este preciso momento y el Señor está aquí en medio de nosotros. Entonces, cuando tú organizas tus prioridades, tú aceptas el reto para ser mejor.
Por eso el Señor en esta iglesia nos puso ese material que inspiró a Juan Manuel para que lo escribiera, le inquietó su corazón para que él lo escribiera y lo pusiera en libros, en cartillas, para que nosotros las estudiáramos, lleváramos a cabo nuestras tareas semanales y creciéramos en el conocimiento de Dios. Pero si las vemos allá en la mesa y nunca las compramos, nunca hacemos nada con eso, o las compramos y las llevamos a la casa y las archivamos, las ponemos encima de una repisa, entonces no estamos organizando nuestras prioridades. Nuestra prioridad no es Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese material el Señor nos está dando instrucciones, nos está mostrando las cosas que están mal para que las corrijamos y las quitemos de nuestra vida. Porque nosotros hacemos muchas cosas equivocadas diariamente y no nos damos cuenta de eso. Por eso el Señor nos dice, oye, enfócate en Cristo, enfócate en tu desarrollo cristiano, acepta el reto para ser mejor. Aprovecha, por ejemplo, en los hogares de extensión. No, es que no puedo ir, es que tengo tantas ocupaciones. Y el Señor dice, mira lo que yo te estoy dando. Por ejemplo, esta serie que estamos viendo de Te reto a ser mejor de esta temporada está muy buena, pero no asistimos. No, es que no puedo. Es que siempre tenemos una excusa. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, acuérdese eso. Todos un día, vamos todos sin que falte uno solo, vamos a estar en la presencia del Señor. Y en ese momento ya ni siquiera podremos abrir la boca, ni levantar la mano para decir nada. No tendremos excusa. Entonces, ¿cómo es que estamos viviendo hoy? Si este es el campo de entrenamiento que el Señor nos dio, esta tierra donde estamos viviendo es el lugar donde el Señor nos puso. El Señor le dijo allá en Juan 17 al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa oración se está cumpliendo porque hoy tú estás con vida, hoy tienes un matrimonio, tienes una esposa, tienes unos hijos, hoy tienes una familia, Dios te ha guardado. Como Dios te ha guardado, te ha protegido, entonces tú debes ser consecuente con esforzarte en conocerlo a Él. Por eso, acepta el reto a ser mejor. Acéptalo. Conéctate en los tiempos de oración virtual. Miren, hace años, antes de pandemia, aquí nos reuníamos todos los sábados a las 5 de la mañana. Y antes de estar aquí, nos reuníamos a las 3 de la mañana y a veces a las 4 de la mañana y hacíamos ayunos de 40 días. Entonces, ¿cómo vas a creer hoy día que tu vida cristiana es muy difícil cuando mira todo lo que hacíamos en el pasado? No podemos desestimar lo que el Señor nos ha entregado. Y ten presente esto. El mundo dice, confiesa lo positivo, preocúpate o fracasarás. Pero Jesús dice, confía en mí o vivirás como esclavo. Ten en cuenta esto que te voy a decir. Las preocupaciones te generan ansiedad. La ansiedad aumenta la producción de cortisol. Y el diablo, Satanás y sus demonios aprovechan esto para minar tu mente con pensamientos negativos, lo que conduce al ensimismamiento, de futuro incierto, de muchas cosas horribles, de pensamientos que te quitan la paz, que lo que buscan es destruir tu vida espiritual. Y Dios lo permite en ocasiones porque necesitas ser probado. Y la prueba de fe produce paciencia y esta tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca pues una vez más, que su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso está allá en Santiago 1.
Entonces, por favor, hermanos, ¿cómo es que estamos viviendo al día de hoy? Creemos que es el psiquiatra, que es el psicólogo, que es esto, que es aquello, lo que nos va a librar de los ensimismamientos, de las angustias, de las preocupaciones. No, el único es el Señor, porque el alma es la que está enferma. Es el espíritu el que está siendo tocado. Y Dios, que nos ama y nos conoce, está probando nuestra fe. Y por eso dice, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia constantemente tu Biblia. Reúnete con otros hermanos y déjense de apoyar por los líderes. Y pronto verán su crecimiento y su madurez espiritual. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en esta iglesia hay 14 personas que todos los lunes se reúnen a prepararse más y más? ¿Para qué? Para que ustedes tengan buen material, para que ustedes sepan que esos 14 vivimos orando por todo el resto, todo el tiempo, todos los días. Pero además debes saber esto. Hay 6 personas de esta iglesia que están en el estudio del seminario bíblico y están haciendo segundo semestre, están terminando segundo semestre de un tiempo que dura 4 años largos. Ok, hay 6 personas que se están capacitando y ellos se esfuerzan en reunirse todos los martes. Y tienen sus exámenes, tienen un tutor que los está dirigiendo y tienen que leer muchísimo. ¿Y tú? ¿Y tú? Entonces, no podemos venir a la iglesia y esperar que Dios nos bendiga cuando de nuestra propia vida espiritual, con todas las herramientas que el Señor nos da, no hacemos nada, sino que las dejamos ahí. Entonces, no, claro, sí, es un proceso de nuestra vida cristiana y vamos paso a paso, pero no nos olvidemos que no somos de aquí, que no somos de este mundo, que somos peregrinos en esta tierra. Porque si alguien desea ganar el mundo, ya sabe que si desea ganar el mundo, su alma se pierde. Eso es lo que dice la Escritura. En Isaías 41:10, para cerrarnos, dice así: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Te lo vuelvo a leer. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando yo no era creyente, cuando tenía 17 años, fui internado en varias oportunidades en una clínica de reposo por depresión, por angustia, por ensimismamiento. Pero yo no era cristiano. Me dieron choques eléctricos. Al comienzo me dieron medicamentos que lo dejaban a uno completamente torcido. Y descubrí que yo podía engañar a los enfermeros no tomándome esos medicamentos. Había muchos pensamientos de muerte, muchos pensamientos suicidas, muchos pensamientos de que la vida no valía nada. Y me la pasaba pensando en eso y en eso y en eso. Y yo no sabía que era el diablo que me estaba metiendo esos pensamientos. Pero Dios sí estaba presente. Aunque yo no era consciente de que Él estaba ahí, Él estaba ahí. Porque ¿por qué me guardó la vida? ¿Por qué no permitió que muriera? Él estaba ahí. Y yo lo puedo testificar el día de hoy. Porque muchos otros
de los amigos que tuve en esa época ya no están aquí, murieron y se perdieron. Y por eso tengo el valor para decir que Cristo es real, que Cristo es verdadero, que Cristo sí puede cambiar las condiciones de tu vida porque Él es el Rey que murió por ti. Él es el que resucitó, Él fue el que dejó la tumba vacía. Él es el que vino a decirte, mi vida di por ti. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar.